Aquí tenemos una noticia sobre la sección instructora de la Cámara de Diputados del desafuero de cabeza de vaca. Miren, yo creo que así lo ven bien. Son las propiedades de Francisco Cabeza de Vaca. Aquí está una. Vamos a ver las otras. Esto. Por ahí vamos a buscar unos videos. Y tenemos aquí dice la UIF a diputados, la Unidad de Inteligencia Financiera. El encargado, Santiago Cabeza de Vaca, usó sociedad financiera ligada al cártel de Sinaloa, que es lo que hicimos más grande. Dice, en una inédita audiencia pública, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó a la sección instructora de la Cámara de Diputados que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, recibió un crédito para la compra de un departamento en Santa Fe de una sociedad financiera que ha recibido recursos de empresas fachadas vinculadas con el cártel de Sinaloa. Tómala. Eso sí está, pero no sé cómo la ven ustedes, pero yo creo que va a ser muy difícil que la Cámara de Diputados del Estado le den el desafuero. Aclaró que no estaba relacionado directamente al mandatario tamaulipeco con esa organización criminal, pero que lo relevante era que la sociedad financiera de objeto múltiple, Sofón, con la que García Cabeza de Vaca realizó la transacción crediticia, ha recibido recursos de dos empresas fachadas relacionadas con empresas del cártel de Sinaloa. Nieto Castillo, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, se presentaron este mediodía como testigo ante la sección legislativa en el inicio del desahogo de pruebas sobre la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas. En su oportunidad, el titular de la UIF informó que la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República en noviembre pasado incorporaba investigaciones que se habían iniciado en sexenios anteriores, o sea que ya anteriormente, contra García Cabeza de Vaca, con lo que dijo, se descarta que se trate de una persecución política del actual gobierno, o sea que ya estaba, nada más se siguió. Entonces las demandas ya estaban. El mandatario estuvo acompañado por su abogado Alonso Aguilar Sincer, el que fue de Carlos Salinas, creo. ¿De quién más? Déjeme acordar ahorita. Quien al inicio de la diligencia pidió que se cancelara la presentación de los dos funcionarios federales porque ambos estaban legalmente impedidos de proporcionar información sobre la carpeta de investigación y con ello se violaría la presunción de inocencia de su defendido. Pues este individuo piensa que todavía tiene en sus manos a los prianistas corruptos que hacían lo que ellos decían por órdenes del de arriba. Dicha petición fue rechazada por los 4 miembros de la sección instructora que encabeza el diputado de Morena, Pablo Gómez Álvarez, por lo que se dio curso al inicio de la exposición de Romero Aranda y Nieto Castillo. En un hecho inédito, la comparecencia de los funcionarios federales se transmitió por el canal del Congreso y las cuentas que la Cámara de Diputados tiene en YouTube, Facebook y Twitter.
Y pues aquí vamos a escuchar si quieren tantito a Aguilar Cincel. Vamos a ver qué dijo este individuo. Está pelado. Corren las apuestas. Dentro de la... ¿Me escucha? Perdón por interrumpir, presidente. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, licenciado. ¿Podría hacer uso de la palabra antes de que procedan a la declaración del testigo para hacer una consideración en relación específica con esta diligencia? Sí, puede usted. Señor presidente, de manera respetuosa voy a solicitar, a presentar mi oposición y a solicitar que no se celebre la presente audiencia en atención a que de celebrarse se violarían en perjuicio de mi defenso los principios y derechos fundamentales de presunción de inocencia previstos en el artículo 20, apartado B, fracción 1 de la Constitución y 8, inciso 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como su derecho a la privacidad, contemplado por el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución. En efecto, de celebrarse la presente diligencia, necesariamente se formularán cuestionamientos relacionados con la carpeta de investigación que originó la solicitud de procedencia por la Fiscalía General de la República, la que se encuentra en la etapa procesal relativa a la investigación inicial, a que se refiere el artículo 211, fracción primera, inciso Bueno, pues esto ya lo leímos, no le hicieron caso. Gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra en este momento al representante de la defensa o al inculpado que guste hablar. Sí. Es una razón Tiene usted la palabra, Aguilar. es una razón. ¿Escuchan? Sí. ¿Escuchan? De la propia defensa. Muchas gracias. Vamos entonces a concluir esta parte de la diligencia. Le agradezco. Siendo presunto el contenido material. Vamos a escuchar. Ahora sí vamos a escuchar. Perdón. Ya se encuentra presente, diputado. Muchas gracias. Santiago Nieto Castillo le toca. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha sido convocado por esta sección instructora para tomar su testimonio en la causa instaurada en contra del ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la cual se ha solicitado instaurar el procedimiento de declaración de procedencia, que es competencia de esta Cámara de Diputados. Lo anterior, con la intención de que manifieste los... que presentamos ante la Fiscalía General de la República. Creo que es relevante hacerlo en razón de que, en virtud de que no tenemos reconocido el carácter de ofendidos dentro del proceso penal, no conozco el contenido material de la carpeta de investigación y solo puedo referirme a los hechos denunciados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en cumplimiento de nuestras y me gustaría entregarlo a partir de que es una unidad de inteligencia financiera. México desde el año 2000 forma parte de Gafi, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y desde el año 2004, en cumplimiento de la recomendación 29 de Gafi, instituyó una unidad de inteligencia financiera para efecto de recibir, analizar y diseminar información ante las autoridades competentes. Esto no solamente se encuentra regulado por la recomendación 29 de Gafi, sino también por varios preceptos.
Creo que es importante recordar aquí que el artículo 45, fracción primera de la ley orgánica de este honorable Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, establece que la sección instructora tiene atribuciones para solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trata de asuntos de su ramo. Es necesario también referir que el numeral tercero de ese artículo 45 establece que el titular de la dependencia está obligado a proporcionar la información correspondiente a la sección instructora para efecto de desarrollar los procedimientos respectivos. Y es también importante señalar que la propia normatividad constitucional y las leyes en materia de transparencia establecen, por lo menos en el artículo 115, fracción primera de la Ley General, aplicable para autoridades federales y locales, que no podría invocarse el carácter de reservado cuando estamos ante presuntos actos vinculados con corrupción. Quiero también señalar que el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda establece que la Unidad de Inteligencia Financiera, cuáles son los elementos con los que nosotros presentamos la denuncia en razón de que no conozco la carpeta de investigación y por tanto al no conocerla no puedo difundir ningún detalle que contenga los datos de prueba instalados en las carpetas de investigación. Hay que señalar esto y es relevante hacerlo en razón de que la información que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera es información de inteligencia y no se trata de datos de prueba que son los que desarrolla el Ministerio Público. También es importante señalar que hemos trabajado de manera coordinada con la Fiscalía General de la República en este y en otros casos, y en particular consideramos que es relevante reconocer que la información que nosotros aportamos ante la Fiscalía tiene que ser además verificada por parte del Ministerio Público de la Federación y vía control judicial tener la información que forma parte de los estados de cuenta para poder judicializar carpetas de investigación. Sin embargo, quería hacer precisamente la explicación porque los datos de las notas de inteligencia de las cuales estamos nosotros partiendo es información que proporciona el sistema financiero, es decir, los bancos, de manera espontánea, sin necesidad de que haya requerimiento por parte de la unidad, tienen la obligación de reportar cualquier situación que consideren inusual, en donde se rompen los perfiles transaccionales de los clientes usuarios del sistema financiero. Lo mismo sucede con los avisos de los sujetos obligados por actividades vulnerables, desde vendedores de autos, blindadores, hasta temas vinculados con el comercio exterior, con la venta de criptomonedas o los temas relacionados con venta de arte o ventas de joyas, tarjetas prepagadas, etc. Estos son los datos que tenemos respecto al señor Francisco N. Ustedes podrán ver el concepto, su participación como funcionario público y después un movimiento importante de recursos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria. Por supuesto, la autoridad competente para determinar si existe una evasión o una defraudación de naturaleza fiscal será el Servicio de Administración Tributaria y evidentemente la autoridad competente para generar la querella respectiva es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Sin embargo, nuestra obligación en términos legales tiene que ver con los procedimientos relacionados con el combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cualquiera de sus delitos precedentes, incluyendo evidentemente los temas relacionados con presuntos actos de corrupción. Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, de propiedad del señor Francisco N., vendido por 42 millones de pesos. La fuente de esta información es la declaración patrimonial 3 de 3. También un rancho en Soto de la Marina, Tamaulipas, valorado en 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar. La fuente es el registro público de la propiedad y los folios ustedes pueden verlos en este momento y esta es la información que nosotros hemos denunciado. Es relevante decir que hay otro rancho en Tamaulipas con superficie de 950 hectáreas y 450 metros de construcción valuados en 38 millones de pesos, adquirido por una empresa que tiene las características de fantasma relacionadas con Bernardo N., socio de Francisco N. La fuente son nuevamente instrumentos notariales y la fecha de consulta es el 9 de marzo del año 2021.
Si después del 9 de marzo de 2021 hay alguna variación, pues esa variación ya no corresponderá al momento en que nosotros hemos presentado la denuncia y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es verificando en tiempo real la información respectiva. La hacienda del Soto de la Marina, Veracruz, de la empresa familiar está evaluada en 53.6 millones de pesos en fuente obtenida a partir de mecanismos de inteligencia. Hay una casa en Reynosa, ubicada en la declaración 3 de 3. También se encuentra una propiedad en McAllen, Texas, relacionada con el señor José R., primo del señor Francisco N., fuente obtenida a partir de la información de LexisNexis. Tenemos además una serie de casas vinculadas en las declaraciones, una casa de 7 terrenos en Reynosa, en copropiedad de Mariana N. Quisiera también mencionar que ha sido proporcionada por distintas agencias información relacionada a una casa en McAllen, relacionada con Francisco N., valorada con 8.5 millones de pesos. Esto, hay otra casa en McAllen relacionada con una empresa de naturaleza familiar, y en general se trata de inmuebles adquiridos no solamente de manera personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad y a partir de empresas donde el señor Francisco N. resulta accionista. En McAllen, Texas, este inmueble también se encuentra vinculado con Ismael N., hermano de Francisco N., y en McAllen, Texas, hay también una casa valorada en 10.7 millones de pesos relacionada con José e Ismael N., a partir de información que nos han proporcionado agencias de otros países. Hidalgo, Texas, hay otra empresa relacionada, un terreno relacionado con una empresa de naturaleza familiar. En Hidalgo County aparece también Appraisal District, propiedad de José e Ismael N., Hidalgo, Texas, relacionado con Manuel N., un inmueble valuado en 5.9 millones de pesos. En El Paso, Texas, una propiedad relacionada con José R., primo de Francisco N., y también hay inmuebles localizados en Edimburgo, Texas, en Padre Island, Isla del Padre, Texas, relacionado con José G., en Padre Island, propiedad de Baltasar N., uno de los socios y personas vinculadas con el señor Francisco N. También es importante señalar que LexisNexis, en fecha de consulta en el año 2021, nos arroja la propiedad de este centro comercial y pues en general lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones, los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años de servicio público Francisco N. La casa en Misión, Texas, está evaluada en 5.9 millones de pesos. Hay una propiedad relacionada con la empresa familiar en McAllen, otra nueva propiedad vinculada en McAllen con una información que nos ha dado agencias extranjeras. Hemos solicitado la autorización correspondiente para poder hacer del conocimiento de las autoridades competentes, como es esta sección instructora, esta información. Y, por supuesto, tenemos además los inmuebles en Hidalgo, Texas, en McAllen, propiedad de Ismael N., valuada en 8.5 millones de pesos, en Hidalgo, Texas, relacionado con la empresa de naturaleza familiar. ¿Qué se denunció? Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera más que mostrar hechos, y el Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no. La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene la competencia de ejercer la acción penal, que nuestra propia Constitución, en el artículo 21, reconoce como una actividad monopólica del Ministerio Público de la Federación y, por supuesto, los particulares en los supuestos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ha sido mencionado, el proceso tiene que ver con una SOFOM que otorga 14.3 millones de pesos al señor Francisco N. para la adquisición de este bien inmueble. Es importante resaltar que el pago se hace a la SOFOM. Hay un pago el 8 de noviembre de 2016 por 13.5 millones de pesos, casi la totalidad de los recursos. Es decir, prácticamente se liquida el crédito de manera directa. Pero hay algo que a mí me parece importante señalar, y esto es que hay
Esos 14.3 millones de pesos provienen de dos transferencias, dos SPACE, el 17 de diciembre del año 2013 por 8.3 millones de pesos y otro en la misma fecha por 6 millones de pesos. Esto integra los 14.3 millones de pesos que el día 18, un día después de las transferencias, llegan al señor Francisco N. para la adquisición del bien inmueble. Es importante señalarlo en razón de que las dos empresas que financiaron a la SOFOM son empresas incluidas en lista de personas bloqueadas. No se trata de una denuncia que haya presentado esta administración de la Unidad de Inteligencia Financiera, son empresas que desde la administración anterior, desde el gobierno anterior, habían sido ya denunciadas e incluidas en lista de personas bloqueadas. Y para mí resulta también importante plantear no solamente el movimiento de los 42.6 millones de pesos que existen entre una y otra empresa, sino que hay tres empresas que terminan enviando recursos y la empresa fachada remite a una cuarta empresa por cantidades importantes, 3.09 millones de pesos, 2.5 millones de pesos y 875 mil pesos en marzo del año 2014 en los tres supuestos. Es importante esto porque, insisto, a partir de información con la que contamos el 8 de marzo del año 2021, en la fecha de la consulta, la Unidad de Inteligencia Financiera, insisto, la anterior administración, había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero. Eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado. Nos pareció particularmente relevante señalar esto. El presidente de la República ha sido claro en mandar un mensaje de generación de entendimiento con todas las fuerzas políticas. Y también creo que ha sido muy claro en la idea de que se tiene que combatir la corrupción con independencia de quien se encuentre. No es el primer caso que la Unidad de Inteligencia Financiera haya denunciado de gobernadores en funciones. Tenemos 3 casos adicionales. Pero lo relevante para nosotros es que la SOFOM recibió, en este caso en particular, 2 empresas fachada, identificada como parte, como se ha dicho, de 7 entidades mercantiles relacionadas con el cártel de Sinaloa. Se le relaciona con un incidente de una avioneta estrellada en Venezuela cargada con cocaína del cártel de Sinaloa y, como mencioné, esto fue denunciado por la UIF desde el año 2013. Como he mencionado, el 17 de diciembre la SOFOM manda 14.3 millones, recibe 14.3 millones. El día 18, Francisco N. recibe el dinero de la SOFOM por la misma cantidad y finalmente esto termina permitiendo la adquisición del bien inmueble de referencia. Sin embargo, la parte que se encuentra por medios de comunicación, que sabemos que forma parte de la perspectiva de la sección instructora, está en el recuadro rojo que ustedes pueden apreciar. Sin embargo, lo que nosotros hemos denunciado, que tiene en este momento la Fiscalía General de la República, tiene que ver también con otros elementos adicionales. La fuente son las denuncias y los bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2015 y 2019. Insisto, no son provenientes solamente de esta administración. No hay ningún tipo de persecución política en razón de que se trata de procesos vinculados con solicitudes de un órgano constitucional autónomo, en primer término, y en segundo término se trata de información que viene de sexenios anteriores. Nada está orquestado en ninguna parte del país, se trata simple y sencillamente del cumplimiento de las normas del Estado de Derecho. El gobierno del Estado de Tamaulipas me remite recursos por 53 millones de pesos a 2 empresas. Esas empresas las transfieren al señor Baltasar N. y ese a su vez transfiere recursos al señor Francisco D. Estos recursos terminan llegando a la posesión del señor Francisco N. para la adquisición de otro tipo de bienes inmuebles. Pensemos que es un tema relevante porque está vinculado con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la obra de la unidad de docencia. En ese caso en particular, esto es información pública,
se encuentra la construcción de un mobiliario y equipos de unidad de docencia. Sin embargo, como la propia Auditoría Superior de la Federación lo ha reconocido, se trata de una obra que no fue concluida de acuerdo con los márgenes legales. El gobierno del estado de Tamaulipas, cito textual, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que genera un probable daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad mencionada. 2020 refiere un convenio de asignación de recursos por un monto de 66 millones de pesos. En enero de 2021, la obra presentó un avance físico 9.33% y un avance de producción del 39%. La obra debía entregarse en abril de este año. De acuerdo con CONAVIN, el acta de cierre del proyecto debía haber sido entregada a principios del año 2021. Pero a la fecha, la entrega del centro, la fecha de consulta es el 16 de marzo de 2021. Pueden ver ustedes el lugar donde tendría que estar construido el Centro de Justicia, que actualmente es un terreno de naturaleza baldía. Esto forma parte también de los datos que hemos proporcionado ante la Fiscalía General de la República. A partir de este proceso, pudimos detectar que en diciembre del año 2019, una empresa traslada a Francisco N. 42 millones de pesos. Esta empresa había recibido 44.8 millones de pesos de una empresa de avalúos que tiene la característica o tiene indicadores de ser una empresa fachada. Los avalúos se reciben 46.3 millones de pesos de las 6 empresas antes mencionadas y el vínculo se relaciona en razón de que la empresa fachada fondea a una empresa T que tiene el mismo domicilio con otra empresa de Rodolfo T e incluso comparte domicilio con esta persona física. Las sociedades mercantiles fachada que fundaron a la empresa Avalúos fueron denunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en 2018 e incluidas en la lista de personas bloqueadas en el año 2019. Por tanto, nosotros denunciamos como una posible conducta delictiva que, insisto, le corresponderá al Ministerio Público de la Federación determinar si esto es así y, por supuesto, a los jueces en última instancia, a partir del análisis o la discusión que tengan las y los distinguidos legisladores y legisladoras que forman parte de esta sección instructora. Pero el tema del Centro de Justicia, la construcción del mobiliario en la unidad de docencia y la pavimentación de la calle Cerro Cubilete presentan ciertas irregularidades de obras. Licitadas con una empresa inmobiliaria donde aparece Baltasar N. como representante legal, accionista y administrador único. Como he mencionado, esa empresa pues, remite, entre otros, 300 millones de pesos, pero a mí me parece particularmente relevante que de esos 54 millones se haya trasladado a Baltasar N., que termina enviando 33 millones de pesos a Francisco I., de marzo a abril del año 2018. Francisco I. envía 2.4 millones de pesos a la empresa fachada T6, misma que compra el departamento. Hay que señalar que una persona con la que tiene un alto nivel de transacción financiera, Francisco N., es precisamente uno de los accionistas de esta empresa que termina comprando el departamento. Por tanto, la hipótesis de la cual estamos partiendo es una simulación jurídica de este acto. Este es el gráfico completo del caso que ha sido presentado ante la Fiscalía General de la República. Incluye, por supuesto, notas, fuentes abiertas, particularmente una en donde el señor Francisco N. es detenido por robo de armas en 1986 en Estados Unidos, junto con otros 3 sujetos que mueren, todos por homicidio doloso, entre el año 1998 y el año 2000. Toda esta información ya se encuentra en posesión de la Fiscalía General de la República y, bueno, forma parte pues, del proceso indagatorio que se ha llevado a cabo en cumplimiento a los requerimientos que hizo la propia Fiscalía General de la República. La información financiera, tanto en Space como en operaciones en efectivo, $184,000, por ejemplo, cheques interbancarios por 1.6 millones, las diversas cuentas, la adquisición de estos bienes y pues, la participación accionaria en 2 empresas, una productora rural y otra ubicada o mejor dicho, creada en los Estados Unidos. La transacción financiera de productora rural es 104 millones de pesos y envía entre 2013 y 2019 124 millones de pesos. Esto para nosotros es importante resaltarlo
en razón de que las operaciones no son acordes con sus declaraciones patrimoniales, ya que de 2015 a 2019 reportaba ingresos por 42.1 millones de pesos, es decir, declaró un 33% de sus ingresos. Insisto que la Unidad de Inteligencia Financiera no es la instancia competente para determinar si hay un tema de evasión o defraudación fiscal, le corresponderá al Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, nos parece que podría encuadrarse en esta conducta. El esquema irregular de adquisición de ranchos parte de este modelo. Se reciben depósitos de una empresa ligada a un presidente municipal en Soto la Marina. De ahí se reciben 41 millones de pesos para la adquisición por parte de la productora rural y adquiere mediante 6 escrituras firmadas el mismo día por 63 millones de pesos la adquisición del rancho. Los depósitos para la adquisición son recibidos de emisores sin relación comercial aparente y resulta relevante que los realizó el presidente municipal de Soto la Marina a través de una empresa del cual él presuntamente es el dueño. Tenemos otros 2 ranchos relacionados con Francisco N. por 264 hectáreas, uno de ellos, en donde nos parece que el aviso dado por el notario de 700,000 pesos no corresponde con la realidad. Se trata posiblemente de un acto de simulación y el rancho se encuentra en Soto la Marina, Tamaulipas, donde se está planteando que la adquisición por 66 millones de pesos. Resulta relevante porque muchos de estos están relacionados con la idea de generar campos de energía eólica a partir de la contratación con empresas extranjeras, particularmente una empresa española. Hay otra empresa fachada relacionada con Bernardo N., en donde hubo pagos mediante el instrumento notarial 4866. La fecha de consulta es del 16 de marzo del año 2021 y esto permite generar una hipótesis respecto al esquema irregular de adquisición de un rancho por parte de una empresa fachada. Se emite una factura por 12 millones de pesos a la Sociedad Productora Rural de la Casa de Accionista Francisco N., pero la canceló poco después de su emisión. La empresa recibe 4 millones de pesos sin justificación aparente y la empresa fachada ha enviado 5 millones de pesos en favor de la cuenta de una mujer en la que figura como beneficiario Bernardo N. Ambas situaciones resultan por lo menos irregulares en razón de que Bernardo N. figure como beneficiario de la cuenta de una persona con la que no tiene ningún tipo de vínculo. Los mecanismos están relacionados, como mencionaba, con una empresa española, por cierto, sancionada por caso Odebrecht. Algo conozco de ese caso por distintos pasos a lo largo de mi vida profesional. Y la empresa Baltasar N. es el accionista de una empresa de energía eólica que con la coparticipación de una empresa española están buscando y resultan ganadoras de un parque eólico en el Cortijo relacionado con San Francisco. Creo que es importante destacar que la empresa de energía eólica, y por eso creo que es importante la discusión que se existe sobre energía eólica en el país hoy en día, impulsada por algún despacho en particular, tiene que ver con este tema, tiene que ver con un acto en donde no se está buscando energías limpias, lo que se está buscando es cómo generar mejores esquemas de negocio para un grupo político en particular. En este tema, quiero recordar nuevamente que la empresa española se encuentra acusada de realizar esquemas de corrupción en América Latina mediante sus filiales y que una de sus filiales en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por un esquema de corrupción. Insisto en la relación que tienen con el esquema de Odebrecht. La Fiscalía General de la República, y reconozco la labor que desarrolla la Fiscalía General de la República, el 3 de marzo de 2020 nos hizo requerimiento de información, un segundo requerimiento de información el 20 de marzo de 2020, un tercer requerimiento el 23 de julio de 2020. Ante tal serie de requerimientos, se presentan la denuncia el 28 de julio, posteriormente hay un cuarto requerimiento, nos lleva a la presentación de 2 denuncias adicionales el 27 de noviembre y el 22 de enero de 2021. Esa es la información con la que en este momento se encuentra en conocimiento de la Fiscalía General de la República. Estos son, por su lado, las empresas relacionadas a inmuebles, relacionados en Hidalgo, Texas, en Reynosa, Tamaulipas, en McAllen, Texas, vinculados con el señor José M., familiar
del señor Francisco N., y 11 vehículos de alta gama con un valor estimado de 16.7 millones de pesos, de acuerdo con la información que nos fue proporcionada por una agencia extranjera. Aquí quiero ofrecer una disculpa porque no se trata de las fotos originales, sino solamente las representaciones gráficas de los vehículos. La mecánica tiene que ver con la transacción de recursos, con el envío de recursos a una empresa fachada, con empresas y personas con operatividad irregular, por 34 millones de pesos. A partir de ahí se envía, una empresa desarrolladora se envía recursos a los Estados Unidos. Por otro lado, se reciben sueldos y salarios de 7 empresas que se encuentran con las características de fachada y que el Servicio de Administración Tributaria de este país ha ya listado como una empresa que factura operaciones simuladas. Es decir, ya hay en un caso concreto una determinación por la palabra para efecto de señalar que es una empresa que factura operaciones simuladas. El egreso total estimado es de 142 millones de pesos, pero la declaración es solamente 47.6 millones de pesos. A partir de ahí hay una información corporativa de José Manuel. Vamos a escuchar, licenciado, vamos a terminar de escuchar. Está proporcionando datos el señor de la unidad que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y que me parecen que son impertinentes en el sentido de que no llevan a la investigación que se está haciendo por parte de la sección instructora. Está muy clara y muy definida la posición de la Fiscalía en cuanto a qué conductas específicas establece que se solicita la procedencia a la remoción del cargo, pero todo esto es información. Usted comprenderá, licenciado, perdón que le interrumpa, que la sección instructora desechará todo lo que no tiene que ver con el asunto que está tratando y no lo tomará en cuenta, como es lógico, ¿no? Vamos a esperar a que el doctor Santiago Nieto termine su exposición, ya después se verá cómo se evalúa eso y qué se hace con la información. Pero le garantizo que no tomará eso en cuenta. ¿Es necesario escuchar algo que es materia de hay 23 contratos de esta empresa, Construcciones y Mantenimiento R, relacionados con el gobierno del estado de Tamaulipas, por los montos ahí descritos. Y tenemos la información también que forma parte de la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la República. Como he mencionado, no conozco la carpeta de investigación, no puedo difundir elementos que se encuentren dentro de la misma. Lo que puedo hacer es, en virtud del requerimiento que tengo de esta sección instructora como órgano competente establecido a nivel legal para efecto de desarrollar este tipo de procedimientos, dar la información que se me ha requerido. Únicamente bajo esa tónica encontramos empresas que facturan operaciones simuladas, tenemos contratos por 1.789 millones de pesos, tenemos también transferencias interbancarias de 9 empresas que son proveedoras del gobierno del estado de Tamaulipas, con 488 contratos con el gobierno, entre otros. Creo que es importante resaltar esto, en razón de que lo que estamos discutiendo tiene que ver con el ejercicio finalmente de la construcción del Estado de Derecho, de procedimientos en los cuales un órgano de naturaleza política como es la sección instructora tiene que pronunciarse y que por supuesto corresponderá al Ministerio Público de la Federación formular en su momento cualquier otra imputación adicional. Pero lo que me gustaría dejar aquí como señalado es precisamente la naturaleza de este tipo de conductas, la necesidad del derecho de acceso a la información pública como un derecho de naturaleza fundamental que tienen las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país. Hay 3 inmuebles del señor Ismael N. en Hidalgo, Texas, en McAllen, Texas, en Hidalgo, 8 camionetas con un valor estimado de 7 millones de pesos. Hay operaciones en efectivo por 4.1 millones de pesos, hay transferencias internacionales por $530,000, hay transferencias y se reciben 11 millones de pesos, se envían 2 millones de pesos y yo lo que quiero simple y sencillamente plantear es que el presidente Andrés Manuel López Obrador
ha sido una persona absolutamente deseosa de buscar un entendimiento con las fuerzas políticas. Es un hombre que está profundamente convencido en que el combate a la corrupción no tiene cabida en una transformación del país. Y la instrucción que yo tengo es evidentemente cualquier caso donde haya algún tipo de irregularidad, hacerlo del conocimiento con independencia de la fuerza política de que se trate. Yo tengo que reconocer en gran medida la participación y el apoyo que se ha tenido por parte de la Fiscalía General de la República, por parte del Servicio de Administración Tributaria para esta investigación y si gusta las personas, las señoras legisladoras, el señor legislador y la sección instructora, yo podría dar por finalizado aquí la presentación de la información y documentación que al amparo del artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, al amparo del artículo 6, apartado A, base primera constitucional, 115, fracción segunda de la Ley General de Transparencia y por supuesto el 45, numeral 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, me he permitido formular. Me encuentro a su consideración y dejo a partir de este momento de compartir la pantalla. Pues corren las apuestas. ¿Ustedes creen que vayan a desaforar a Francisco a cabeza de vaca? Híjole, pues no sé qué decir. Pues ustedes tienen la última palabra. Con estos datos, ¿creen que sí valga la pena que desaforen a un corrupto panista? ¿Creen que sí merece la cárcel? ¿Creen que ustedes que el Congreso del Estado de Tamaulipas sí no permitan que le den el desafuero, que lo protejan? ¿Creen ustedes que sí tienen derecho de proteger con todas estas evidencias que nos presenta Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues por ahí mándenos, ya que hay muchos suscritos en este canal de YouTube Nelter de la Cruz, que les agradezco, para ver la respuesta de ustedes y pues a ver quién tiene la razón al final de cuentas. Esto va a ser un proceso, está largo, pero esto es inédito, ¿no? Por primera vez un gobernador panista, que han sido de lo peor, como, lo más hipócrita, con su doble moral. Es increíble. Los panistas que dominaron, no sé si sigan dominando al norte del país, que no querían nada saber de otro partido. Pues vamos a ver si con esto ya despiertan, que fíjense nada más cuántos autos, cuántos ranchos, cuántas casas, y no nada más en México, también en los Estados Unidos. Es increíble, increíble lo que... Es que sí se sienten virreyes en su estado. Son los mandamases, son intocables, pero qué bueno que llegó este presidente. Pues ustedes tienen la última palabra. Corren las apuestas. Hasta luego. Por ahí un like, ahí en la campanita aquí abajo.
en este canal de Nelter de la Cruz, que nos ayuden a llegar a más personas, porque esto no lo pasa mucho en televisión ni en la radio. Hoy venía escuchando la radio y no. Dijeron cosas que no. En verdad tratan de defender lo indefendible. Lo más lógico es que le estén dando mucho dinero a los medios para que no abran los ojos al pueblo. Pero con ustedes y con su ayuda vamos a llegar a más personas para que puedan mirarlo. Hasta luego. Cuídense mucho.